Buenos días a todos. Bienvenidos a la comisión número 17. Por favor, Eugenia, confírmame que se escucha y se ve bien. Buenos días, Susi, se escucha perfecto. Les pedimos entonces a los presentadores que, Cristian, si puedes habilitar tu micrófono, así podemos ver si puedes escuchar bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Cristian, Constanza, con Oli, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Perfecto. Juan José Rastrollo, desde Salamanca. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Perfecto, Juan José. Lucas. ¿Qué tal, Susi? ¿Qué tal el resto de los ponentes? ¿Se escucha bien? Perfecto, se escucha perfecto. Natalia, desde Nueva York. Hola, buenos días a todos. Se escucha perfecto, Susi, gracias. Bueno, a ti también se te escucha bien. Vanessa, desde España. Hola Susi, ¿qué tal? ¿Qué tal todos los demás? ¿Se escucha bien? Perfecto, se te ve y se te escucha perfecto. Brenda, desde Bogotá. Buenos días a todos. Se escucha perfecto, Susi. Perfecto, se te escucha a ti también. Eugenia, por favor, nos faltan algunos ponentes, Belén Aliciardi, César Galarza, José Otero, Mercedes Pereira, eh, Alejandra Guggi, y si los vas habilitando para poder probarlos. Belén, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me Perfecto, escuchan Belén. bien? Ay, gracias. Sí, se escucha perfecto. Mercedes. Mercedes. Mercedes Pereira, a ver si te escuchamos. Habilita tu micrófono. Hola Susi, perdón, no había habilitado mi micrófono. Gracias. Perfecto, buenos días, se escucha perfecto. Marta, Norese desde España, probamos tu micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿me oís? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. José Otero. Hola, buenos días, ¿cómo están? César. Sí, se escucha perfecto. César desde Misiones. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, hola. Perfecto, creo que estamos todos. Falta Alejandra nomás, que creo que no está subida como presentadora, Eugenia. Alejandra, si puedes probar tu micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, hola, buen día a todos. Gracias, Alejandra. Bueno, bienvenidos, buenos días, bienvenidos a esta comisión número 17. Vamos ya a comenzar dentro del marco de este quinto coloquio. ¿Me dices, por favor, Eugenia, cómo hacemos para pasar los slides o si quieres que yo te vaya diciendo? Susi, los slides los pasás vos, yo ya te cargo la presentación. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Bienvenidos a esta comisión 17, Sostenibilidad y Protección del Diseño, dentro del marco del quinto coloquio internacional de investigadores en diseño. Soy Susi Bello Knoll, he coordinado este cuaderno de investigación. Agradezco al decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Oscar Echeverría, y al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, Fernando Carbajo Cascón,
en el marco del convenio entre las dos universidades me asignaron esta tarea de coordinación. Sería imposible tener en las manos este cuaderno si no fuera por el trabajo de todos los autores que están aquí presentes. Muchos de ellos hoy presentarán en los pobres 10 minutos que tienen su trabajo para ampliarlo en un gran debate en el mes de octubre, con posibilidades también de hacerle preguntas. Gracias a cada uno de ellos por su esfuerzo, por soportarme para llegar al día de hoy exitosamente. Muchísimas gracias. Y la intención de este cuaderno ha sido ayudar a acercarnos a los diseñadores sostenibles, al diseño sostenible. En cada uno de los trabajos tienen el mail de los autores, por lo cual se pueden comunicar con ellos, preguntarles, hacer un intercambio de opiniones. Comenzando con la comisión, precisamente porque el espíritu fue acercarse a los diseñadores, comenzaremos entonces con tres conocidos, reconocidos diseñadores sostenibles que fueron los entrevistados en el marco del trabajo de la asociatividad y la sostenibilidad. En primer lugar, Alejandra Guggi, que es la presidenta y fundadora, además, de la Asociación de Moda Sostenible Argentina. Buenos días, Alejandra. Quisiera que nos contaras un poquito desde cuándo te acercaste a la sostenibilidad, que nos cuentes un poquitito de tu trabajo, de los materiales que utilizas. Bueno, buen día a todos. Gracias, Susi, y a todos los que nos están acompañando. En realidad este trabajo de Cosecha Vintage, que es mi marca, justamente cosecha porque la idea es que se fuera cosechando lo que se ha sembrado para atrás de generación en generación. Empecé a partir del 2001 con la crisis a reinventarme con los materiales que tenía. Ahí eran textiles y también fui descubriendo la cantidad de descartes de toda índole que había. Así que ahí empieza mi camino en realidad en la búsqueda de nuevos materiales y solución a lo medioambiental. Así que empecé a trabajar con primero descartes textiles y después me acerqué a todo lo que son los descartes industriales, puntualmente con las medias de nylon, ya que tenían un remanente que no se podía comercializar, y todas mis colecciones a partir del 2008 se empezaron a hacer, ya sea de indumentaria, de deco, instalación artística, a partir del descarte industrial de medias. Y después, bueno, es un camino, la sostenibilidad es un camino de ida sin vuelta. Me fue llevando no solo a meterme con las medias, sino con otro tipo de descartes industriales. Bueno, así fue que continué todo este camino que me llevó después a, porque creo que la sostenibilidad se atraviesa en comunidad, es un trabajo en conjunto, de ahí nace justamente ¿no? la asociación. ¿no? ¿Desde qué año estás trabajando en la sostenibilidad? Y empezamos, mira, me arranqué en 2001 y ya en el 2005 ya éramos un grupo de creativos que nos juntamos para ver cómo era el tema de la problemática de la contaminación de los descartes industriales. 2008 fue la primera colección y el primer local a la calle en el 2009 de moda sostenible. Así que son muchos años de transitar estos valores, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la asociación, de tener a AMSOAR en Argentina? La importancia, primero, que nuestra función es promover y fomentar todos estos valores. Nos ayuda porque todos los que caminamos este camino estamos juntos, promovemos, generamos espacios de reflexión. Entonces es re importante porque todos los que caminamos la sostenibilidad, ya sea desde el arte, la decoración, la indumentaria, y tenemos los mismos valores, no estamos solos. Justamente no estamos solos. Y el lema de la asociación es comunidad sostenible. Así que los invitamos todos a ser parte de esta gran comunidad. Bueno, gracias Ale. Pueden buscar
Cosecha Vintage y también ver la página de Ansoar. Muchísimas gracias, Alejandra, No, muchas gracias a gracias. vos, Susi, gracias a todos. Un beso enorme. Bueno, vamos a escuchar ahora a José Otero, que es miembro de la Asociación de Moda Sostenible Argentina. Hombres y mujeres deliramos por sus hermosas corbatas. Buen día, José. Bienvenido. Te pregunto, ¿cuándo empezaste como diseñador sostenible? Contanos un poquito de tu trabajo, con qué materiales trabajas. Sí, perfecto. Bueno, un placer formar parte de este coloquio. Susi, gracias por la invitación y formar parte de toda esta investigación. Bueno, soy José Otero, diseñador. Hace 25 años, en realidad, empezó esta aventura creativa, como yo lo llamo, de mis corbatas y de mis accesorios y, bueno, y de este juego, digamos, de sostenibilidad bueno, de indumentos, digamos, de accesorios para vestir, para portar. Empezó hace 25 años, pero luego recién, en 2009, paralelamente empecé una colección de obras de arte también, vinculadas a la indumentaria, pero como objetos, y luego en 2013 se formaliza mi marca de José Otero Corbatas como, bueno, como marca de accesorios, de moños y corbatas, y bueno, y es una gran familia de productos y de accesorios de neckwear, o sea, de uso para portar en el cuello, digamos, y para colgar. En realidad yo empecé justamente por mi inquietud hacia lo sostenible, que en ese momento no se llamaba sostenible, y hacia los materiales de descarte, los descartes urbanos, los descartes cotidianos, tanto sea hogareños como urbanos, como bien dije. Y bueno, y eso fue, digamos, la matriz y la madre, digamos, de todo este desarrollo, a través de recolectar personalmente materiales de descarte, latas de bebidas, cartones de cajas, tetrabric, maderas de cajones. Me di cuenta que tenían un gran potencial y me di cuenta que no solamente se podía recorrer un camino de compromiso sustentable, sino que además se podía ser, bueno, realmente muy original, teniendo esa visión. ¿Por qué es importante para vos AMSOAR, ser miembro de AMSOAR? Para mí es muy importante, o sea, cuando la conocí a Ale, hace unos años me di cuenta que no estaba solo, como bien dijo Ale, quizá nosotros como diseñadores veníamos recorriendo caminos como, bueno, como muy individuales, y la asociación es como que amplificó muchísimo. Por un lado, focalizó y nos reunió y nos conectó, y por otro lado, amplificó, digamos, muchísimo nuestra visibilidad, nuestras posibilidades de, bueno, de presentarnos en muchas ferias, en exposiciones y bueno, y aparte de intercambiar saberes. Eso es vital, de generar cursos, workshops, de interactuar entre nosotros como colegas, y bueno, la verdad que es muy importante. Bueno, gracias José, gracias, los invito a ver el trabajo, al trabajo de José, te agradezco mucho. Y por último, como diseñadora, vamos a pedirle a Mercedes Pereira, desde Será Vintage, que nos cuente un poquito qué es lo que hace, con qué trabaja. Hola Susi, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar de este coloquio. Nosotros creamos Será Vintage Boutique en el año 2015. Charlando contigo me preguntaste desde cuándo soy sostenible o creo en la moda sostenible. Yo creo que desde siempre, porque al pertenecer a una familia numerosa, 5 hermanas mujeres, una madre joven y elegante, nos acostumbramos a esto del compartir, el buscar, nos fascina el diseño, así que siempre recurrí a espacios de ropa vintage. Creamos con Silvina nuestro espacio, pero queríamos darle también una función social, porque yo, digamos, tuve una experiencia muy importante de 3 años como voluntaria en India, y a mi vuelta trabajé con el teatro como un instrumento para la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad. Con lo cual, nosotros
les propusimos a nuestras amigas y clientas no solamente darle una nueva oportunidad a la ropa que tenían guardada en sus placares, sino a aquellas que estaban en condiciones de donar, o sea, le daban una nueva función, aquello que en su momento fue para cumplir una necesidad o un placer comprándose algo especial de buena calidad, hoy podía tener una función social colaborando. Colaboramos con una ONG, Uniendo Caminos, que hace acompañamiento escolar. Hoy hay jóvenes que ya están en la universidad. Con lo cual nosotros llamamos que nuestra empresa hacemos moda consciente porque tomamos conciencia de los materiales reutilizando y revalorizando el pasado y con una función social colaborando para la educación. ¿Por qué es importante para vos AMSOAR? Para nosotras, para mí es muy importante AMSOAR porque creo que la unión de voluntades con una misma filosofía y hacer alianzas estratégicas para cumplir un objetivo nos potencian como participantes en este camino de sostenibilidad. Así que cuando bueno, gracias Mercedes. Gracias a vos, perdón si me fui en el tiempo. No, por favor. Bueno, comenzamos entonces con cada uno de los trabajos. Les reitero que pueden encontrar allí el mail de cada uno de los autores. César Galarza nos acompaña desde Misiones. Su trabajo ha sido sostenibilidad y éxito empresarial. Paso entonces aquí la coordinación a Cristian Vidal Veroz desde Santiago de Chile. Te pido, Eugenia, que le habilites para que pueda él también pasar la presentación. Bienvenido, César, te escuchamos. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, adelante. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días. Bueno, físicamente estoy en la provincia de Corrientes ahora porque la actividad de proyectos siempre nos lleva de un lugar a otro, así que hace unos años estoy por aquí. En primer lugar, agradecerte, Susi, por haberme convocado a esta obra colectiva que fue sumamente gratificante y para brindar algunas reflexiones acerca de lo que, bueno, un tema que ya me vengo dedicando hace más de 10 años, primero en temas cambio climático, ambiental y ahora hace bastante ya en la dirección de proyectos de sostenibilidad y ambientales. Y también agradecer a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca por brindar el marco para esta publicación y este trabajo de investigación y por supuesto a los colegas con los cuales he compartido y que he aprendido mucho con sus trabajos. Y también no me quiero olvidar de la gente que invirtió algunos minutos de su vida quizás en leer estas palabras de reflexiones que hemos hecho y si no, por lo menos si no lo han leído, incentivarlos a que lean nuestros trabajos. El tema que me tocó a mí es el tema un poco en que me desempeño laboralmente, profesionalmente, que es la sostenibilidad y el sector de las empresas. Yo creo que mucho de lo que podemos escribir en la teoría o en el diseño de proyectos, los tres diseñadores anteriores lo aplicaron básicamente en la práctica y eso es la sostenibilidad, ¿no? En el trabajo yo intenté primero hacer una relación de lo que es el origen de la sostenibilidad, cómo primero las naciones en su conjunto empezaron a ver que había que poner un límite a ese desarrollo económico excesivamente degradatorio del planeta, y que porque si no, no iba a alcanzar los recursos para las generaciones que vinieran. Ahí nace el concepto de desarrollo sostenible, concepto que orbita sobre el concepto de sostenibilidad, o sobre la noción de sostenibilidad que tiene tres pilares, un pilar económico, uno ambiental y uno social. Ese concepto de sostenibilidad es el que viene llevando un camino en el ámbito internacional, tanto político como económico, como en el ámbito de la investigación. Y en el año 2015 se da creación a lo que es la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
concentran lo que serían los 17 principales problemas que afectan a la humanidad y donde los países en conjuntos planifican concentrar sus esfuerzos para llegar hacia el año 2030 a ese mundo más justo, más equitativo y más respetuoso con el planeta. Pero lamentablemente, durante mucho tiempo, el concepto de sostenibilidad quizás se identificó en demasía con un concepto puramente verde o algo que tenía que ser relegado a la gente, bueno, que quería proteger el planeta y que quizás no se prestó mucha atención en el ámbito privado. Y eso causó mucho daño al ámbito de la sostenibilidad y gracias a Dios, esto está cambiando en los últimos años y se está comprendiendo que el concepto de sostenibilidad puede enriquecer y favorecer también el beneficio empresarial. Pocas horas después que se aprobara la Agenda 2030, el que era el secretario de las Naciones Unidas en ese momento, Ban Ki-moon, muy famoso, expresó que en el futuro las únicas empresas que serán exitosas serán las sostenibles. Y Ban Ki-moon se refería prácticamente a lo que serían las empresas que implementen una verdadera reforma estructural en su proceso de fabricación, de producción, en su cadena de valor. Eso tendría que llevarlos a una conducta que sea utilizar mejor y por más tiempo los recursos materiales, ahorrar costos, prácticamente lo que dijeron los diseñadores anteriores, ¿no? Esa eficacia y esa eficiencia termina produciendo un ahorro de costos en el proceso productivo y en la cadena de valor de las empresas. Actualmente hay distintas teorías o distintos caminos para llevar a esa sostenibilidad. Uno de ellos es la economía circular, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el tema de esta jornada, de este coloquio, que es el diseño, porque la economía circular requiere un rediseño, un repensamiento de todas las formas de los productos. No solamente usar productos que consuman menos productos o que vuelvan a reutilizarlos, como utilizar el reciclado, la recuperación, también implementar materia prima que pueda ser regenerada o que pueda ser vuelta a la naturaleza y pueda pertenecer más en el ciclo productivo. Como todo el desarrollo sostenible, también incluye o influye mucho la inclusión de nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías son fundamentales. Eso los hemos visto en estos días de últimos meses de pandemia, como muchas empresas y muchos sectores tuvieron que quizás de la noche a la mañana verse obligados a implementar teletrabajo, home working, pedidos a través de internet, aplicaciones telefónicas. Y eso lleva a su vez al ahorro de costos, al consumo menor de energía, al consumo de menos materiales de materia prima, etc. Pero los beneficios que puede implementar, que significan para una empresa, no son solamente el ahorro de costos, sino que la sostenibilidad puede implicar otros beneficios empresariales como la apertura a nuevos mercados. Hay mercados de usuarios que están cada vez más permeables y más adeptos a los productos que provienen de la sostenibilidad. Hay todo un movimiento que incluso en Argentina está comenzando a implementarse, que son las finanzas sostenibles, que son créditos y determinados instrumentos financieros que se destinan a aquellas empresas que implementan acciones de sostenibilidad. También la fidelización del cliente que toma la opción de comprar un producto, aun cuando podría ser un poquito igual precio o más caro, porque se identifica con las finalidades de protección del planeta y la sostenibilidad de esa empresa. Y también, por supuesto, los beneficios que lleva a la mayor inserción social, la generación de empleo, por ejemplo, todo este movimiento de implementación de nuevas tecnologías, rediseño, genera que las empresas tengan que tomar nuevo personal con nuevos conocimientos, las universidades y los institutos de educación también tienen que educar a las poblaciones en esas nuevas capacidades para el desarrollo sostenible, y eso es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, ¿cómo se implementa? Básicamente como lo expresaron los diseñadores anteriores, con la decisión
motivada por distintos criterios, puede ser por incentivo, por motivo personal, familiar, económico, de localización, pero lo primero es que el empresario o el productor tome la decisión de implementar determinados criterios de sostenibilidad y luego planificación. Muchos empresarios lo hacen ya innetamente, la planificación, esto lo vamos a hacer en un corto, mediano, largo plazo, y luego monitorear y ver qué resultados están obteniendo con esa sostenibilidad, y luego, por supuesto, dar la comunicación. Perdona, voy a empezar ya a mi rol fiscalizador con el tema del tiempo. Lamentablemente eres el primero, pero para que ya vayamos cerrando y darle paso, ¿no es cierto?, a Natalia, te lo agradecería. Sí, ya con esto cierro, simplemente hacer esto. Por ahí, si a alguno le interesa, mi página web, cesargalarza.com, también tengo otros artículos ya más vinculados a la economía circular y sostenibilidad, así que muchas gracias por la invitación y estamos aquí para responder preguntas. Muchas gracias, César, por tu presentación, te lo agradezco mucho, como lo señaló Susi en un momento, están todos los correos de los expositores, así que nada, muchas gracias y dejamos, ¿no es cierto?, a César y damos paso, nos vamos a Nueva York con Natalia Sofía Tenaglia de la Fordham University de Nueva York, y Natalia nos va a responder la pregunta de qué tan ético es vestir verde, ¿no es cierto? Hola, ¿qué tal, Cristian? Sí, así es. Buenos días a todos. Buen mediodía allá en Argentina. Soy Natalia Tenaglia, soy abogada argentina, graduada en la UBA y también graduada de la Universidad de Fordham, Nueva York, en Fashion Law. El tema de mi trabajo de investigación consiste básicamente en el desarrollo de nuevas tecnologías que se están dando en la industria de la moda, desarrollando textiles sostenibles que bien tienen la capacidad de ser beneficiosas desde un punto de vista ambiental, nos presentan ciertos desafíos éticos, sobre todo desde el punto de vista social, de la responsabilidad social que puedan tener las marcas de moda que están desarrollando y utilizando estas nuevas tecnologías. Principalmente aquellas textiles que son biodegradables, lo cual para el medio ambiente es genial, el aporte que logran estas textiles, pero en materia del desarrollo de estas tecnologías, hay una preocupación internacional en cómo se puede incrementar la brecha tecnológica y generar más desigualdades entre los países, aquellos que generaban las materias primas y ahora esas materias primas van a ser reemplazadas por textiles diseñadas y producidas en laboratorios, ya no en los países productores de materias primas. Mi trabajo comienza con, ¿por qué los consumidores de productos de indumentaria, calzado y bolsos han mostrado en los últimos años una creciente preocupación por el cuidado del medio ambiente? El tema es que para ser sustentable las marcas no solo deben preocuparse por el medio ambiente, sino también ser responsables socialmente. O sea, ¿están perjudicando a alguna sociedad? ¿Están perjudicando a algún país en desarrollo? Porque en pos de la búsqueda de la sostenibilidad ambiental se están quizás desatendiendo otras necesidades sociales. Como bien mencionaron, en el 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030, donde, la idea era, para el desarrollo sostenible y una oportunidad para que todos los países se embarquen en este camino de mejorar la vida de todos. Y en ese contexto de preocupación internacional, la moda es una de las industrias más contaminantes. Según un estudio de la ONU del año pasado, la industria de la moda produce el 20% de las aguas residuales mundiales y el 10% de las emisiones mundiales de carbono. Esto es más que los vuelos internacionales marítimo combinado. En resumen, la industria textil es la segunda más contaminante en el mundo después de la industria petrolera.
El año pasado también en Francia se firmó, con toda esta preocupación internacional por el medio ambiente, el Fashion Pact, que es el pacto de la moda, donde marcas como Adidas, Burberry, Carrefour, Chanel, Corte Inglés, etcétera, suscribieron este pacto. Y conforme los reportes y quienes analizaron en profundidad el pacto, incluso fue publicado en la revista Forbes, la mayor preocupación radica en el primer tramo de la cadena de producción, o sea, en la primer milla de producción en la industria de la moda. Entonces, por eso, el pacto incluso incentiva el uso de tecnología para evitar el impacto ambiental. Pero ese uso de tecnología en la primer milla de la producción quiere decir que materias primas van a ser reemplazadas por materias primas realizadas en laboratorio, cultivadas en laboratorio. Entonces, estos nuevos tejidos biodegradables que se están cultivando dentro de los laboratorios tienen el potencial de reemplazar la materia prima tradicional de la granja, digamos, y si bien los avances tecnológicos en textiles ayudan a proteger el medio ambiente, también pueden tener consecuencias sociales no deseadas y que solo la ONU está pensando en esto y las marcas no están demostrando demasiado interés en qué impacto social pueden tener el desarrollo de estas tecnologías. Entonces las prendas que se comiencen a diseñar con textiles cultivadas a través de biotecnología van a ser sostenibles, pero solo parcialmente, si no se considera también el factor social al momento de la investigación y el desarrollo de las tecnologías. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en un informe del año 2018, sostuvo que las tecnologías de vanguardia ofrecen un inmenso potencial para implementar la Agenda 2030, pero estas tecnologías también conllevan a un riesgo, digamos, en términos de desempleo, de subempleo y de las en los ingresos y en la riqueza. Esto es porque algunos países tienen la capacidad de desarrollar estas tecnologías y otros no. Entonces, en la industria de la moda, tenemos que ser realistas cuando estamos hablando de moda sustentable, de no pensar solamente en el impacto ambiental, sino también pensar en el impacto social. Por eso, la consulta, el título, digamos, la propuesta de mi trabajo, es replantearse qué tan ético es vestir verde, porque vestimos verde, vestimos sustentable desde un punto de vista ambiental, pero ¿a quién estamos dejando afuera? Esos no eran los objetivos de la ONU, de la Agenda 2030, que alguien quiere afuera, que un costo social por cuidar el medio ambiente. La idea es tener un balance, no esa desigualdad. En mi trabajo también enumero algunos de los desarrollos tecnológicos que se están realizando. Por ejemplo, tienen un rol muy importante el cuero cultivado. Por ejemplo, Stella McCartney es una de las referentes y que hace muy buen marketing con la moda sustentable, diciendo que no utiliza cuero, ni piel, ni pieles, ni pluma. Pero cuando uno entra un poco a investigar y hacer algunos research sobre, incluso mismo la página web de Stella McCartney, ella misma ha tenido que reconocer que las alternativas sintéticas, o sea, el cuero sintético y las alternativas que ella utiliza en sus diseños, no son del todo sustentables, y entonces ha comenzado a tener otros desarrollos en laboratorios, o sea, cuero cultivado en el caso de McCartney. De todos modos, no está dejando afuera la preocupación social, ¿sí? ¿Qué impacto social pueden tener esos nuevos desarrollos en laboratorio? O sea, algo que se cultiva en un laboratorio luego es muy fácil de producir, ¿no? Y se está dejando mucha gente sin empleo y no se está balanceando el desarrollo de esas tecnologías y la ayuda o la cooperación con los países estarían quedando afuera. Estimada Natalia, no, muy interesante el trabajo, la postura por la cual tú te planteas, es tremendamente novedosa y ciertamente agradecemos mucho tu intervención y ciertamente, bueno, obviamente el artículo
que estos 10 minutos que lamentablemente todos contamos, así que nada, me queda darte las gracias, obviamente a nombre de Susi también, y un abrazo a la distancia. Te agradezco muchísimo y bueno, pueden buscar por redes sociales NS Tenaglia o bien mi web que es pushmujer.com.ar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias, encantado Natalia. Hasta luego. Y agradeciendo a Natalia, ahora damos paso a Marta Rosalía Norese, Marta de la Universidad de Salamanca de España, nos va a presentar su trabajo relativo a la sostenibilidad cultural, el reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad, así que le doy mis gracias y mi presentación a Marta Rosalía. Hola, ¿qué tal? Agradecida a ustedes, a todo el trabajo que están haciendo y bueno, a mi amiga y queridísima Susi Belloquín, no, perdón. Sí, mi trabajo es sobre el tango, yo soy música, el título es Sostenibilidad Cultural, el reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad. Mi nombre es Marta Rosalía Norese, doctora en Ciencias de la Música y máster en Educación por la Universidad de Salamanca, España. Académica correspondiente de la Academia Nacional del Tango de la República Argentina desde el 2009, musicóloga, profesora superior de música, etc. Tendríamos que ver qué es sostenibilidad cultural ampliamente. Uno de los factores que podemos mostrar es justamente el tango. Un tango que ya tiene entre 130 y 140 años desde su creación. ¿Por quién? Por la gente pobre de los conventillos montevideanos y porteños que fueron los inventores del tango. La hibridez de ese pueblo, mezclas infinitas de inmigración externa e interna, lo impulsa a reaccionar ante las crisis y los golpes de la vida. Crea una dinámica, desarrolla una habilidad y consigue, al menos siempre lo intenta, que las crisis sean creativas. Argentina tuvo desde el siglo XIX educación laica, libre y para todos, chicos y chicas. La ciudad pudo tener hambre, pudo tener dificultades, pero tuvo un pueblo con inteligencia y creatividad. Por eso el tango surge y vive y sobrevive. No es siempre el mismo tango. La realidad cambia, cambia la gente, cambia la felicidad y el dolor, pero siempre hay una respuesta y por tanto un renacer. Capaz de inventarse una lengua, el lunfardo y una música, el tango. Pueblo mestizo y heterodoxo que crece con las crisis expresándose con su cultura. Eran alrededor de las 8 de la mañana del 9 de septiembre de 2009 cuando anunció con lo que sería el aplauso de la sesión que Argentina y Uruguay han postulado como patrimonio cultural al tango, un género musical que incluye danza, música, poesía y canto y que es considerado una de las principales manifestaciones de identidad para los habitantes de la región del Río de la Plata. Recordaron las autoridades del Comité Intergubernamental de las Naciones Unidas que se realizó en los Emiratos Árabes. No veo ninguna objeción, queda aprobado, dijo el emiratí que lo presidía ante los ojos de la prensa de todo el globo. El embajador argentino en la UNESCO, en ese momento el pianista Miguel Ángel Estrella, confesó su emoción como argentino, como hombre que ama al Uruguay y como músico. Este es un homenaje tardío para aquella gente muy pobre de los conventillos montevideanos y porteños que fueron los inventores del tango, dijo. Un periódico de México, comentando esta actividad, recuerda la designación diciendo: el tango es el baile del amor, la pasión, el erotismo y la complicidad. Encontrar un compañero de baile es un compromiso para toda la vida, es saber que el otro siente, ríe y sufre tanto o más que nosotros. De un lado a otro del salón se miran, se ligeramente hacia la pista invitándola a bailar. Ella toma un par de segundos y decide aceptar. Y así con una mirada empieza el juego. El tango, sigue diciendo el periódico de México, el tango es el lazo que une a la pareja que lo baila, entra por sus oídos, llega a sus músculos y los domina, sabe del amor, la traición, la pasión, pero sobre todo del dolor.
Son visiones casi todas literarias, poéticas, que nos hablan de sentimientos, amor y dolor, pero también de compañía, empatía, unión en sus tres vertientes de poesía, música y danza, que no son modas, sino esencias humanas que llevan a la necesidad del contacto, de entenderse, de expresarse. Un amigo me dijo que el tango triunfaba en el mundo, pero sobre todo en Europa, porque en un mundo frío y desangelado era la única manifestación que necesitaba y usaba el abrazo. José María Cocubo, doctor también de que es ¿cómo se llama? Es corresponsal de la Academia Nacional también, dice que el tango se ha extendido por todo el mundo. Nueva York, Karachi, Bogotá, París, México, Oakland, Pekín, Berlín, Estambul, Singapur, y la tendencia sigue creciendo, y sigue. ¿Por qué? El tango está determinado lingüísticamente en sus tres aspectos, a saber, de poesía, música y danza. ¿Qué es el tango? Yo digo que el tango es producto de una ciudad, no de un país, por lo menos en nuestro caso, y como es nuestro, así debe de ser, sino de una realidad urbana en sus comienzos. En su ya muy extensa vida ha concitado amores y odios, pero no ha dejado insensible a nadie. Y ya mayor, con prepotencia de vida, se ha extendido a casi todo el mundo. Cuando comencé mis estudios hace ya varios años, creyendo que había mucho escrito ya, me encontré que el tema tango, como dirían los jóvenes ahora, era viral. Todos querían saber y escribir, y se sigue haciendo, y el producto era literatura, poesía, sueños y ensueños. Poca realidad, poca autenticidad y falta de investigación. Hablar del tango como música del pueblo trabajador es mucho menos vendible que afirmar románticamente que su origen estaba en los oscuros prostíbulos, donde estaba prohibido hacer música y bailar. Pero eso es mentira. ¿Que fue música prohibida? Cuando hallamos que las partituras que se encontraron ya a fines del siglo XIX perfectamente editadas lo estaban hechas para piano o violín. Bueno, editar partituras era difícil y caro. Tener violín y mucho más piano no estaba al alcance de cualquiera, de malandrines, de bandidos o de gente pobre, sino de casas con alto poder adquisitivo. Es producto de una ciudad muy versátil, muy distinta, suma de decenas de nacionalidades y partes del planeta que enviaban inmigrantes para aliviar, o tratar de hacerlo, el hambre que tenía su gente. Digo en mi tesis, página 15, desde la sociedad educada y poderosa el tango fue rechazado y vituperado muy duramente, pero no hacía muchos años todavía, después de mediados del siglo XIX, que críticas parecidas había recibido el vals, esa danza enlazada que permitía contactos indecentes. También los negros en sus reuniones danzaban y eran considerados por sus abrazos obscenos e inmundos. Todo lo que no era como debía ser, recibía el anatema de una sociedad pacata y muy crítica o muy pueblerina. ¿Cómo estudiar la realidad que genera el tango? Tenemos que conocer esa realidad que permite el nacimiento del tango, sus antecedentes, su historia y la realidad del momento de su creación. El fallo que ha permitido que se haga novela y no historia con el tango es la falta de un contexto conocido y analizado que justifique su existencia. Es la falta de ese conocimiento. La pureza, la ortodoxia no es fructífera. La mezcla, la heterodoxia, sí lo es. Lo dicen mis abuelos italianos y españoles y las miles de mezclas posibles que fundaron mi país argentino. Para que el desarrollo sostenible se alcance, que la cultura sostenible sea una realidad, no podemos esperar que sea un proceso que funcione automáticamente. Se necesitan estructuras político-administrativas con capacidad para plantearse procesos, estructuras, mecanismos y sistemas políticos y administrativos para llevar adelante planes ya planteados desde correctas perspectivas de desarrollo. Pero además, no es conseguir que la UNESCO lo declare, que también es muy importante. Es necesario plantearse con claridad qué hacer y desde la sociedad civil involucrarse y acceder y participar en las políticas y la toma de decisiones. Una de las características intrínsecas de la cultura es que involucra a una gran variedad de agentes. Y eso sí que lo debe de hacer.
participación de base amplia para sacar adelante políticas y medidas útiles y activas que cumplan las necesidades de las personas y comunidades para las que están destinados. Desde mi humilde trabajo en Europa, en España, en Salamanca especialmente, intentamos tener un desarrollo de esa actividad del tango. Lo pide la gente, además. Tenemos un ciclo de cine de tango, tenemos una jornada de tango ya desde hace muchos años, tenemos un Facebook que se llama la Academia Nacional del Tango en España, donde 3 veces por semana estamos en contacto continuo con la gente que tiene que ver con tango y trataremos de que, en fin, que podamos seguir adelante. Muchas Creo gracias, que no tengo que pasar. estimada Marta. Bueno, No, está muy bien con el tiempo. Le agradecemos mucho la bueno. conexión desde España. Fue un agrado y además fue un aprendizaje escucharla, sobre todo para los que no somos argentinos. Y le doy mi saludo y mi agradecimiento para ahora darle paso al siguiente expositor. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias a ustedes por todo el trabajo que están haciendo. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Y ahora nos quedamos en España para darle paso a Juan José Rastroyo Suárez, también de la Universidad de Salamanca. Y Juan José va a presentar su trabajo relativo al derecho al paisaje urbano en América Latina. Muy, muy interesante. Así que, Juan José, por favor, adelante, bienvenido. Buenos días aquí, buenas tardes en España, así que cuando quiera. Hola, buenos días Argentina y América Latina, buenas tardes desde España. Soy Juan José Rastroyo Suárez, como bien ha dicho el moderador, soy profesor de la Universidad de Salamanca y en primer término tengo que agradecer tanto a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo como a mi propia querida Universidad de Salamanca, pues bueno, la invitación y especialmente a mi compañera y amiga Susi para participar en este número especial que bueno, que para mí es algo tan, por una parte, interesante, atractivo y por otra parte tan retador, ¿no? Como se diría en América Latina, porque realmente buena parte de mi carrera profesional como administrativista, como profesor de Derecho Administrativo, pues ha estado bastante lejos de lo que tiene que ver con el diseño y con la moda, ¿no? Sin embargo, sí que es cierto que una parte de mi trabajo tiene que ver con la estética, el urbanismo tiene que ver con la estética y el urbanismo es una de mis líneas de investigación principales. Así que, aceptando el reto que me propuso Susi, pues intenté aunar en un trabajo algunas pasiones que tengo, ¿no? Que son por una parte el urbanismo, en relación concretamente a la estética, y por otra parte América Latina, ¿no? Que vengo visitando desde hace bastantes años y que también es pues una de mis grandes devociones, ¿no? Y concretamente la estética urbana en América Latina, ¿no? Porque he tenido la oportunidad, la gran suerte de poder recorrer algunas ciudades de América Latina y darme cuenta de que, bueno, son ciudades preciosas, son ciudades que tienen un enorme potencial, pero que no siempre están tan cuidadas como deberían en cuanto a su estética, ¿no? Porque quizás se ha abandonado un modelo tradicional de habitar la ciudad en América Latina, ¿no? Esto no ocurre en algunas de las grandes ciudades de América Latina que son reconocidas por su belleza a nivel internacional como Buenos Aires, ¿no? Pero sí que ocurre, en cambio, en otras ciudades grandes desconocidas de América Latina, como por ejemplo Asunción, como por ejemplo Bogotá, aunque está sufriendo un proceso de recuperación, o Santo Domingo, que son ciudades realmente preciosas, ¿no? Y que, como decía anteriormente, por abandonar formas de habitar la ciudad, características de antaño, pues han sufrido un proceso de deterioro que ha repercutido en muy distintos ámbitos, ¿no? En el medio ambiente, en la sostenibilidad, que es uno de los pilares en torno a los que gira este número especial de Cuadernos, pero también en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿no? Y tantas otras, o en cuanto a la integración social, tantas preocupaciones importantes de primer nivel en América Latina, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, el objeto principal de este trabajo, que me es imposible resumir del todo en estos 10 minutos, es el derecho al paisaje urbano en América Latina. La población de América Latina es mayoritariamente urbana, el 92% en Argentina o Colombia, el 80% en Perú. En otros países con menos cantidad de población urbana como Perú llega no obstante al 72%. Y una ciudad urbana que como una ciudad, la ciudad latinoamericana, que ha sufrido pues un proceso de, bueno, pues de falta de reivindicación, ¿no?
en buena medida por el continuo flujo migratorio del campo a la ciudad debido a diversas razones, ¿no? Como el mejor futuro, reivindicaciones incluso políticas, desastres naturales, conflictos armados. Esto da lugar a una importante irregularidad urbana. Y además se ha ido adaptando poco a poco forma de vida y de estructurar la realidad urbana de la ciudad, muy característica de los Estados Unidos, ¿no? Con núcleos de población en los residenciales muy separados de los núcleos de trabajo y con una concepción totalmente privatista, ¿no? De lo urbano, ¿no? De la propiedad, olvidando un poco pues, el elemento común, el interés general, ¿no? Entonces, esto del paisaje urbano, que tiene poco desarrollo aún en América Latina, sí que tiene bastante desarrollo en Europa, sobre todo a partir de la firma en el año 2000 del Convenio sobre el Paisaje Urbano en Europa, que fue suscrito por España en el año 2007. Sin embargo, en América Latina existe lo que se llama la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, ¿no? Que pone de relevancia la importancia de destacar este concepto y protegerlo jurídicamente, el derecho al paisaje urbano, por múltiples razones. Decíamos antes, repercute positivamente en el medio ambiente, en la seguridad ciudadana, en el desarrollo económico, en la integración social o en la identidad de las ciudades, ¿no? Una ciudad que tenga un paisaje urbano puesto en valor es una ciudad que tiene una iluminación adecuada, que tiene aceras que son cuidadas adecuadamente, que tiene un potencial económico extraordinario para la atracción del turismo, que integra mejor a las distintas comunidades que conviven dentro de esta realidad urbana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como decía anteriormente, a diferencia de lo que ocurre en Europa, y aunque esto tiene cierta historia, bueno, hay leyes desde la década de los 40 en Italia, hay convenios en el seno de la UNESCO desde la década de los 60, etcétera, etcétera. En América Latina tiene que centrarse en la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, en la LALI, que no obstante es un acuerdo suscrito por urbanistas de distintos países que supone una declaración de principios, pero que por desgracia no ha un reflejo en normas positivas que deriven de un convenio, ¿no? Que yo creo que es el próximo paso que yo reivindico de alguna forma en este trabajo, ¿no? Especialmente importante en el ámbito latinoamericano, que tiene señaladamente todos estos problemas que decíamos anteriormente. Lo que he querido destacar en este trabajo, aparte de la necesidad de poner en valor ese concepto de paisaje urbano en América Latina, por la relevancia que tiene, por la proyección que tiene en muy distintos ámbitos de las realidades sociales, por una parte, que este concepto jurídico indeterminado está presente en la legislación de algunos países de América Latina, bien sea en el ámbito constitucional en estos países del nuevo constitucionalismo, como por ejemplo Ecuador, que reconoce expresamente el derecho a la ciudad, por ejemplo, en el artículo 31 de la Constitución, o bien en la normativa legal local en países como México, en países como Argentina, la provincia de Buenos Aires, o bien en futuros proyectos de ley como ocurre en el caso de Perú, ¿no? Nos encontramos restos de ese concepto de derecho al paisaje urbano en múltiples legislaciones de América Latina en distintos niveles, ¿no? ¿Y qué es lo más destacable, a mi opinión, hacia dónde debe ir en el futuro? Bueno, en dos direcciones fundamentalmente. Por una parte, en relación al fomento de la inclusión y la participación social como un aspecto clave de ese paisaje urbano en América Latina. Y en este sentido existen experiencias en América Latina. Las comisiones de protección del paisaje urbano que existen en ciudades como Sao Paulo desde el año 1986 o Río de Janeiro desde 2004, están compuestas por representantes del poder público y miembros de la sociedad civil, analizan casos relacionados con la aplicación de la legislación en materia de publicidad, mobiliario urbano, inserción de elementos en el paisaje, es decir, comisiones que en el seno de la planificación urbanística intentan impulsar el respeto al paisaje urbano como un valor a proteger, este concepto jurídico indeterminado, es decir, hacer del paisaje urbano algo propio y característico de la propia ciudadanía que habita la ciudad, hacer del paisaje urbano una forma de recuperar la identidad de la ciudad y la ciudad como algo propio de quienes la habitan, hacer la ciudad algo habitable, algo caminable, por una parte, y por otra parte, utilizar ese paisaje urbano en América Latina como una base para el desarrollo de la economía de las distintas ciudades. Y esto puede repercutir en toda la política jurídico-administrativa de las distintas ciudades, ¿no? Antes hablábamos de la planificación, pero también a través de las licencias, de las autorizaciones, exigir el respeto a ese paisaje urbano, buscar el mecenazgo de las distintas empresas privadas que pueden obtener un rédito económico a partir del reconocimiento expreso y la preservación de ese paisaje urbano, o acudir a la contratación pública estratégica, contratación pública sostenible, que está bastante desarrollada en algunos supuestos como los de, por ejemplo, Chile
o Colombia para contratar obras públicas que respeten expresamente el paisaje urbano, incluso que promuevan el incremento de ese paisaje urbano, ¿no? La estética de la ciudad como un valor intrínseco a la ciudad que tiene, como decíamos anteriormente, repercusión en todos esos ámbitos. Seguridad, integración social, medio ambiente, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí está suficientemente concluido el trabajo. Gracias, Juan José, muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por esta moderación, por esta coordinación. Y seguimos en Salamanca y le pedimos entonces a Vanessa que nos presente. ¿Están viendo todos el slide con el nombre de Vanessa y su trabajo? ¿O se ha borrado? Sí. Cristian, No Cristian, lo ¿podés veo. restablecer eso? Déjame ver si yo lo puedo hacer, pero a mí también me desapareció. Eugenia, también por favor, si puedes restablecer bueno, Sí, ahí lo tema cargamos nuevamente. por favor. Bueno, gracias, Vanessa. Vanessa nos está hablando desde Salamanca. Su trabajo trae un tema muy interesante, no menos interesante que cualquiera de los que vimos, pero realmente a todos nos llama la atención cuando hablamos de blockchain, así que ella trabajó sobre el blockchain como medio de protección del diseño y diseño blockchain by diseño. Vanessa, te escuchamos. Pues muchas gracias por tenerme hoy con vosotros. Quería agradecer muy encarecidamente, especialmente primero a Susi por todo el esfuerzo que ha hecho en organizarnos, en hacer estas iniciativas y toda la fuerza y el empuje que tiene para todo este tipo de proyectos, y también evidentemente, como no agradecer a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca el haber apoyado esta iniciativa que ofrece un crisol de distintas perspectivas y distintas temáticas que son muy interesantes, ¿no? Y hemos tenido unas exposiciones magníficas, los trabajos también son magníficos y espero estar a la altura de mis compañeros, que además, como bien decía mi predecesor, Juanjo, que aparte de compañeros, muchos de ellos son amigos, a pesar de. Entonces, pues bueno, el tema del que yo voy a tratar, intentando ser lo más clara, concisa y breve posible, porque evidentemente hay una parte técnica que en el tiempo que tengo impartido no es posible abordar y ustedes la pueden un poco pues, estudiar o consultar más bien en el trabajo que les ofrezco en los cuadernos. Trato de un tema que sí que es muy novedoso y que hay veces que cuando uno dice blockchain, la gente pues le mira uno raro o dice, ¿y esto qué es? Pero luego la verdad es que tiene una trascendencia bastante importante a nivel tecnológico y sobre todo para una prospección bastante importante a mi modo de ver y al modo de ver de la propia industria, porque hay una inversión real en este aspecto sobre pues, la cadena de bloques, la famosa cadena de bloques. Pues la blockchain en sí, ya explicaré por qué he elegido este título, ya verán ustedes que tiene su razón de ser. Pues la cadena de bloques, junto con la inteligencia artificial, normalmente se considera, al menos en las palabras de la OCDE, una de las tecnologías digitales que van a tener una mayor capacidad disruptiva y que tienen una gran proyección en los próximos años. Aunque la blockchain o cadena de bloques se asocia normalmente a las criptomonedas, va mucho más allá de este concepto como tal, ¿no? Su esfera de aplicación es mucho más amplia. Por definirlo de una manera muy breve, para un poco situarnos de manera técnica en lo que es la blockchain, es un protocolo informático, podríamos definirlo así, ¿no?, que permite realizar transacciones garantizadas de una manera completamente descentralizada y distribuida, ¿no? Por así decirlo, la cadena de bloques lo que va a hacer es actuar como una cadena de información que va a estar unida, una cadena de bloques de información que van a estar unidos entre sí de forma distribuida y de forma pública y que van a almacenarse en equipos que van a estar interconectados a través de una red
de ordenadores que van a estar distribuidos, que se denominan nodos. Ya sé que esto suena un poco a chino, pero bueno, en sí para darnos un poco la idea de que esto es básicamente una red informática que supone una distribución de la información y una garantía de esa información de esta manera. Estos nodos, estos ordenadores distribuidos que están en red, van a trabajar de una forma colaborativa para almacenar, compartir y preservar el registro distribuido de toda la información contenida en la cadena de bloques, utilizando para ello algoritmos de consenso que permiten comprobar y garantizar la validez de cada bloque. ¿Qué pasa? Que este planteamiento técnico de la cadena de bloques va a hacer que la blockchain tenga unas características que las hace especial y que la hace realmente útil para determinadas actividades, ¿no? Que son básicamente los principios de descentralización, irrevocabilidad e inmutabilidad, con lo cual supone una tecnología que permite garantizar la seguridad y la transparencia en las transacciones de una manera muy elevada, ¿no? En la actualidad, la mayor aplicación que tiene la blockchain, debido a estas características que hemos subrayado, es precisamente eso, la certificación de operaciones. Pero ya veremos un poquito cómo se aplica esto al diseño, ¿no? Pero además tiene dos implementaciones mayúsculas, porque esto supone realmente una revolución en el momento en que estén completamente desarrolladas, que están en proceso de consolidarse en la actualidad, que por un lado son lo que se llaman las redes globales, las redes de blockchain, y por otro lado los ultrafamosos, ultraconocidos smart contracts, ¿no? Estos dos usos de la cadena de bloques son usos que están, como digo, en creación, en elaboración, y que en un futuro podrían permitir realizar la realización de transacciones complejas de una manera completamente automatizada, completamente segura, completamente transparente, y que esto se realizara tanto a nivel nacional como internacional. Que esto pues permite esa garantía y esa seguridad, ¿no? Entonces, respecto a la aplicación de esta tecnología, aunque estas aplicaciones, como digo, están todavía en estado, estas dos últimas aplicaciones, en estado cuasi embrionario, como menciono en el trabajo, vamos a intentar ponderar la utilidad que tiene la blockchain respecto a la protección de figuras de propiedad intelectual industrial, que esto ya existe en la actualidad, es un debate real que existe a nivel de las distintas oficinas de propiedad intelectual industrial y de la propia industria, ¿no? Y focalizándolo en este caso, porque es también en el contexto en el que estamos, en el contexto del cuaderno y en el contexto de este coloquio, el contexto también del diseño, ¿no? Porque es una de las aplicaciones que puede ser bastante útil. Entonces, lo bueno que tiene que esta tecnología esté en desarrollo es que nos permite ir analizando tanto los pros como los contras de la misma e ir desarrollándola de la mano de los propios técnicos, de los tecnólogos, ¿no? De los propios programadores. Es un acompañamiento que tenemos que realizar los juristas con los diseñadores y con los tecnólogos también para poder realizar esta implementación de una manera más amplia y más coherente, ¿no? En mi opinión, y es lo que transmito en el trabajo, la blockchain tiene hoy por hoy una aplicación real como una herramienta de apoyo y tanto para las oficinas de propiedad intelectual como para los propios titulares de derechos, tanto en el registro de los diseños como en el registro y trazabilidad de las licencias otorgadas sobre esos diseños, así como para la trazabilidad de los productos protegidos por diseño. Esto en la actualidad se puede hacer, existen soluciones de blockchain que permiten este tipo de implementaciones. No obstante, para que esta aplicación fuera realmente óptima, sería necesario que las propias oficinas y las autoridades administrativas y las autoridades judiciales, fundamentalmente, encargadas tanto del registro como luego de las garantías pertinentes para la protección del diseño, estuvieran también integradas en redes de blockchain o conocieran las redes de blockchain y las aplicaran, las implementaran en su trabajo diario, ¿no? Cosa que, como digo, ya se está valorando, por ejemplo, en la OPM, en la UIPO, en la UIPO también. Entonces, pues como digo, esto está en cierres de poder realmente tener una operatividad global. Por otro lado, como decía, teníamos el hecho de utilizar la blockchain para la comercialización de productos. Esto ya tiene que evolucionar, pero tiene que evolucionar debido a dos tipos de áreas. Por un lado, en el desarrollo de la propia tecnología
y por otro lado, en el acompañamiento por el derecho, es decir, tenemos escollos técnicos y jurídicos. Entre ellos, y siendo muy breve, sin ánimo de ser exhaustiva ni muchísimo menos, tenemos desde la cuestión técnica la necesidad de interoperabilidad entre las diferentes redes de blockchain, a la pertinencia de analizar de la manera en la que están estructuradas y programadas las redes de blockchain para evitar posibles actuaciones o resultados o efectos anticompetitivos, a la necesidad también de analizar la acomodación de los smart contracts a la teoría general del derecho y a la propia práctica contractual en la realidad, ¿no? Porque sí que existen ciertas disonancias entre la técnica, lo que permite la técnica y la realidad jurídica, ¿no? Por último, y esto ya es una cuestión más puramente jurídica, uno de los verdaderos retos que existen en la implementación de la blockchain, a mi modo de ver, es ya una cuestión que va directamente al diseño, que es el reconocimiento legislativo de ciertos límites a los derechos exclusivos otorgados por el diseño. Por ejemplo, el tema del agotamiento del derecho, el derecho de uso anterior del diseño, la excepción de cita e ilustración para la enseñanza en el diseño, etc. Entonces, es necesario realmente una uniformización, una configuración más armónica de la propia legislación y, aparte, también el establecimiento de ciertas soluciones estandarizadas para determinados casos que nos permitan poder implementar también la cadena de bloques en estos aspectos, ¿no? Básicamente, ya para concluir, porque no quiero excederme el tiempo que tenemos, me parece que del análisis que uno puede realizar de la situación actual y que explico de una manera mucho más amplia, evidentemente, en mi trabajo, se puede afirmar que la blockchain es una tecnología que permite realmente, que tiene un gran potencial, aunque todavía es preciso un recorrido amplio a nivel de implementación jurídica y técnica. Es por lo que Eso planteaba quiere decir, Vanessa, que tenemos que seguir investigando, ¿no? Exactamente, es lo que decía. El tema es que por eso he establecido como título el Design Blockchain by Design, es decir, podemos diseñar una blockchain, como ahora está muy de moda hacer by design todo, pues la antitrust by design, la protección de data protection by design, pues ahora también la protección de la blockchain para el diseño diseñada para adaptarse a este campo, ¿no? Entonces es necesario, pues eso, reflexionar sobre la mejor configuración y adaptación posible de esta tecnología a los contornos de la figura jurídica del diseño, creando blockchain y smart contracts y redes de blockchain adaptadas a esta realidad jurídica. Y además bueno, es necesario... Muchísimas gracias, Vanessa, muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos otra vez y cruzamos el Atlántico y nos vamos a Santiago de Chile, agradeciéndole nuevamente a Cristian por su coordinación en esta primera parte. Y Cristian nos va a hablar del tema de diversidad e inclusión en las empresas de moda. Gracias, Cristian. Gracias, Susi. Bueno, primero que todo espero no pasarme del tiempo porque sería bastante feo que haya limitado el tiempo del resto y yo me pase de mis 10 minutos. Así que nada, primeramente agradecerte a ti, no solamente profesionalmente, sino que además por todo el cariño que te tengo y bueno, agradecerte incorporarme en estos cuadernos de estudio de la Facultad de Comunicaciones y Diseño de la Universidad de Palermo. También por la relación que tengo ya desde hace casi un año con Salamanca. Y bueno, dar pie un poco a un tema que, si bien es teórico, es bastante práctico. Yo soy fiscal de una empresa de moda, de una empresa de retail acá en Chile. Es una empresa principalmente que comercializa moda a muy bajo costo. Y hay un tema no menor dentro de las empresas de moda, de todas las empresas, pero particularmente de moda, y que dice relación con los códigos internos que tenemos que tener estas empresas relacionados con diversidad e inclusión y que cada vez podamos ir aglutinando más la regulación interna de los derechos fundamentales de los trabajadores, ojalá más allá de lo que el propio ordenamiento jurídico tradicional los protege. La diversidad y la inclusión va más allá que tolerar. A nosotros, principalmente con la llegada del nuevo siglo, partimos con una lógica en el derecho que parte de la base de tolerar y de respetar al otro. La diversidad y la inclusión apunta a una acción que supera el tolerar, es decir, es promover
políticas, promover no solamente políticas internas de la empresa, sino que también políticas estatales, de hacer las empresas, la sociedad más diversa. Y lamentablemente, muchas veces de mutuo propio, la sociedad no se hace más diversa, sino que es requisito que las distintas normas, ya sea internas de las empresas o también las normas del derecho, promuevan, exijan o muchas veces también premien a aquellas empresas que promuevan la diversidad. Desde el punto de vista de las empresas al interior de una fiscalía, esto llega principalmente por el lado de la sociología o también por las áreas de recursos humanos, ¿no es cierto? Y puntualmente, en el caso del derecho, por normas constitucionales, todas las constituciones políticas de los países de los que formamos parte, por lo menos en este coloquio, no me cabe la menor duda que todos promueven la igualdad ante la ley, el principio de no discriminación, y desde el punto de vista del Código del Trabajo o de los distintos estatutos de los trabajadores, también se protegen los derechos fundamentales de los trabajadores. En el sistema chileno, aparte de los mecanismos judiciales o de las acciones judiciales propias de los trabajadores, existen también la posibilidad de la tutela de derechos fundamentales de los propios trabajadores frente a vulneraciones del empleador, de la empresa. Es ahí donde surge la necesidad de poder ir ampliando el catálogo. Y desde ese punto de vista hay que reconocer que el derecho continental, que es el derecho que por lo general a todos los que estamos en esta sala nos regula y nos rige, ha sido bastante más lento de lo que puede ser también el derecho anglosajón. Y principalmente con esta dualidad del soft law y del hard law. Particularmente, ¿por qué? Porque ha sido el soft law el que ha ido más allá en la regulación y en la promoción de políticas internas de diversidad y de inclusión al interior de las empresas. Y desde el punto de vista de las empresas de moda, este soft law no es otra cosa que principios que son estándares internacionales o recomendaciones establecidos por ciertas personas, empresas que pertenecen a determinados grupos intermedios con intereses comunes. Nosotros desde lo que es las normas de normalización, por ejemplo, o lo que pueden ser los estándares bancarios del convenio Basilea, u otros organismos como lo puede ser las normas propias de la FIFA, nosotros encontramos que el soft law muchas veces regula realidades jurídicas que no solamente el derecho no las regula por un tema de lentitud de los procesos legislativos de cada uno de los países, sino que no las regula porque también son variables muy disímiles dentro de un mundo globalizado, lo que puede ser claramente un contrasentido. Pero ciertamente la industria o el desarrollo de la industria de la moda o de la protección jurídica que se le puede dar a la moda es distinta en Brasil y en Argentina que, por ejemplo, en Chile. En Brasil y en Argentina son productores de moda, son productores y muy protectores de la industria nacional de moda, y en el caso chileno es contrario. Chile es muy consumidor de moda y a diferencia de Brasil o de Argentina, tiene mercados muy abiertos en los cuales los productos extranjeros entran con arancel prácticamente cero, lo que no pasa justamente en Argentina o en Brasil por efectos de normas de protección a los productores o diseñadores locales. Por lo mismo, si bien el sistema jurídico en algunos casos es bastante protector, la moda o las industrias propiamente tal son bastante uniformes respecto de los requerimientos que se hacen. Y es por eso que lo que hacen estas políticas internas son códigos de conducta, son códigos que van a tener eficacia siempre y cuando los adheridos tengan la voluntad justamente de someterse a estos códigos de conducta. Son instrumentos que reflejan principalmente una mayor interrelación, interdependencia entre los actores de esa industria determinada, particularmente la moda. Y en relación con las normas laborales hay que centrarnos en tres características principales. La primera, no son normas de naturaleza legal, estas políticas corporativas de inclusión, diversidad. En segundo lugar, son obligatorias en la medida en que la empresa adhiera a estos estándares que van más allá de la ley.
Y en tercer lugar, tienden a ir, lo que yo les comentaba, más allá del legislador. Y resumimos en 4 políticas o en 4 áreas en las cuales esto se centra, principalmente inclusión laboral, en segundo lugar, no discriminación a grupos vulnerables, en tercer lugar, diversidad propiamente tal, y en cuarto lugar, equidad de género y promoción, sobre todo de mujeres a altos cargos para romper el denominado techo de cristal. Espero que en esta breve exposición hayamos podido percibir la importancia no solamente en la industria de la moda, del soft law propiamente tal y de lo que en lo particular a mí me agrada mucho la regulación que puede hacer el soft law de muchos aspectos siempre y cuando no nos metamos en normas de derecho público y sobre todo en el área de la moda y en el área donde las empresas pueden hacer mucho de manera autónoma. Eso, Susi. Espero estar dentro del tiempo. Cristian, muchísimas gracias, muchas gracias. Nos vamos entonces un poquito más arriba de Chile, nos vamos hasta Bogotá para encontrarnos con Brenda y que además otra vez nos ha salido la pantalla, Eugenia, respecto a las acá las presentaciones de cada uno. ¿Podrías restablecerlo, por favor? Sí, Susi, Bueno, hola Brenda, buenos días, gracias. Brenda Hola, ¿me escuchas? nos va a hablar sí, te escucho perfecto, nos va a hablar de la protección del diseño en Colombia y en particular esto ha sido tema de su tesis doctoral, así que a pesar de que tiene solo 10 minutos, nos va a dar un panorama entonces de cuál es la protección de los diseños, la protección jurídica del diseño sostenible en Colombia. Adelante entonces, Brenda. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Susi Bello y a la Universidad de Salamanca junto con la Universidad de Palermo por esta invitación que me hacen, porque lo que hace fundamentalmente es mostrar la importancia que está adquiriendo el diseño sostenible a nivel mundial. Y el propósito de estos 10 minutos es dejarles a ustedes reflexiones sobre la protección jurídica del diseño sostenible en el caso colombiano. Y la primera reflexión que les quiero señalar es que Colombia, al igual que el mundo, está en un proceso de transformación en donde se está reconociendo la necesidad de preservar el medio ambiente, la necesidad de reducir los índices de pobreza y la necesidad de aumentar la productividad y competitividad de ciertos sectores. Para dar respuesta a este proceso de transformación, tenemos que observar que los países se están orientando a una filosofía o algunos conceptos, como es el caso de la sostenibilidad, en donde el diseño no es ajeno. Entonces, tenemos claro que el diseño sostenible se caracteriza porque propende por la elaboración, manufactura, configuración de productos y servicios en un contexto que respeta el medio ambiente, la ecología, el contexto social y humano, así como también económico. Colombia no es ajena a este concepto. Es más, está promoviendo normas y políticas tendientes a favorecer el diseño sostenible. Pero no puede pasar desapercibido que el diseño sostenible es el fruto y corresponde al resultado del talento y de la destreza de los diseñadores. Y en ese sentido, cuando pensamos en el talento y destreza de los diseñadores, viene a nuestras mentes la reflexión de la protección jurídica del diseño sostenible. En particular, pensamos entonces en las reglas de propiedad intelectual que vienen a protegerlo. Sabemos todos que la propiedad intelectual es esa disciplina normativa que tiene por objeto proteger a las creaciones provenientes del talento y la destreza humana y que esta disciplina se compone del derecho de autor y de la propiedad industrial.
Pues bien, el diseño sostenible se caracteriza por ser transversal a estas dos disciplinas y varios ejemplos me permitirán ilustrarles a ustedes cómo el diseño sostenible puede ser protegido, tanto por el derecho de autor como por la propiedad industrial. El primer caso, el derecho de autor. Para todos, el derecho de autor es aquella disciplina que protege la relación existente entre el autor y su obra y de esta con la sociedad. Y sabemos que el objeto de la protección es la obra. Pues bien, el diseño sostenible puede ser protegido como obra. La gran pregunta es, ¿qué clase de obra puede proteger al diseño sostenible? Y en ese sentido, no puede pasar desapercibido que el diseño sostenible tiene una relación estrecha con el arte. Y por eso viene a nuestras mentes que las obras de arte y las obras de arte aplicado pueden ser un derecho que permite ampararlas. Ahora, me atrevo a señalar que los diseñadores sostenibles se están inclinando hacia el caso de las obras de arte aplicado. Y la joyería artesanal constituye el paradigma. ¿Por qué? Porque los artesanos, los joyeros artesanos, están recurriendo a creaciones artísticas que vinculan funciones utilitarias o se vinculan a creaciones artísticas con fines útiles para producir sus creaciones intelectuales. Pero la joyería artesanal también es otro buen ejemplo en donde podemos ver que se pueden vincular creaciones como dibujos, imágenes de propios o correspondientes de pueblos indígenas o grupos étnicos en donde estos constituyen la identidad cultural de estos grupos y a su vez el patrimonio cultural de la nación. Hablamos entonces de los conocimientos tradicionales y surgen entonces cuestionamientos en relación con el derecho de autor y los conocimientos tradicionales. Los cuestionamientos fundamentalmente giran en torno al objeto de protección y en cuanto a la definición de la titularidad, porque la pregunta es, ¿estamos frente a un fenómeno de cocreación? ¿Hay cotitularidad? Y en lo cual encontramos vacíos jurídicos en el régimen jurídico tanto andino como en el colombiano. No obstante, el derecho de autor, si bien nos permite arrojar algunas luces respecto al esquema de protección, no podemos dejar de lado también el régimen de la propiedad industrial. Y sabemos que la propiedad industrial protege en sentido amplio a las nuevas creaciones y a los signos distintivos de carácter mercantil. Y en ambos casos el diseño sostenible se caracteriza por ser transversal. Miremos ejemplos. En el campo de las nuevas creaciones, sabemos que las nuevas creaciones protegen a las innovaciones de carácter técnico y a las innovaciones de carácter estético, ya sea porque resuelven un problema no resuelto en el estado de la técnica o porque aportan un valor agregado reflejado en la apariencia de un producto. Y el diseño sostenible en ese sentido puede ser protegido tanto por el sistema de patentes como por los diseños industriales. Y el ejemplo, el paradigma en el caso de las patentes ha sido las tecnologías verdes, que lo hablaban algunos de los expositores anteriormente. Pero no solamente las tecnologías verdes. En Colombia se presentó un caso particular en donde se protegieron por el sistema de patentes un plato elaborado con harina de yuca y la particularidad es que es biodegradable. Otro caso fue los almacigos de café. Fueron protegidos por el sistema de patentes y estos almacigos tienen la particularidad de estar elaborados en material biodegradable. Ahora, en el campo del diseño industrial y el diseño sostenible, el paradigma ha sido la industria de la moda, como muchos expositores lo han expuesto, y también podemos ver esa tendencia o ese deseo de los diseñadores por inclinarse a utilizar el material reciclado para realizar sus creaciones intelectuales y también no puede pasar de lado el sector de la construcción que también está recurriendo a estos elementos. Ahora bien, el diseño sostenible no solamente se centra en las nuevas creaciones, también es de frecuencia usanza o de utilización en el campo de los signos distintivos. Y dentro de la familia de los signos distintivos nosotros podemos distinguir tanto a las marcas como a las denominaciones de origen. Y en el caso colombiano, en el campo de las marcas, hay dos clases particulares de marcas que llaman la atención.
y son las marcas colectivas y las marcas de certificación en el área del diseño sostenible. En el caso de las marcas colectivas, es decir, aquellas que identifican un elemento o una característica común de diversas empresas, podemos destacar el caso de las mochilas arahuacas. Acá en Colombia, las mochilas arahuacas fueron protegidas junto con la participación de Artesanías de Colombia para ser protegidas a través de la marca colectiva. Pero también tenemos las marcas de certificación y en ese sentido no puede pasar de vista la expresión sello ambiental colombiano, que es de titularidad del Ministerio de Medio Ambiente y es una marca de certificación que identifica servicios tecnológicos, diseños industriales que son amigables con el ambiente. Ahora, en el campo de las denominaciones de origen, debo señalarles el caso del sombrero de Sandoná, que ha sido protegido en condición de denominación de origen, que permite denotar un vínculo entre el lugar de producción, los factores humanos y que todo eso incide a la hora de producir el producto. Rápidamente les mostré cómo los derechos de propiedad intelectual son transversales al diseño sostenible. Y quiero concluir señalándoles que Colombia se encuentra en un proceso lento de incorporación, del concepto de sostenibilidad en el campo del diseño. No obstante, el gobierno está promoviendo políticas y normas y el paradigma son los negocios verdes en los que el diseño sostenible puede presentar un aporte interesante. ¿Y esto por qué? Porque el diseño sostenible enmarcado en la propiedad intelectual puede proporcionar o ser un medio para generar riqueza, empleo, salvaguarda del planeta, porque como lo decía Emmanuel Macron, no tenemos un planeta B. Muchísimas gracias. Susi, ¿estás ahí? Hola Brenda, parece que Susi... Se le cayó la Sí, red. se me cortó, gracias Brenda, se me cortó la transmisión, estaba tratando de buscar el teléfono para pedirle auxilio a Cristian. Gracias Brenda. Hay algunos colombianos que te están escuchando, el CEO del API, Sebastián Sánchez Polanco, colombiano fanático de la propiedad intelectual y siempre incitándonos a esta economía naranja, como la ha denominado un colombiano, y ha mostrado al mundo la posibilidad de ser sostenible. Volvemos a Argentina, vamos a Belén, a Lisiar, gracias otra vez Brenda. Belén nos va a hablar de cómo enfrentar el greenwashing de la moda en el mundo y en Argentina. Bienvenida. Muchas gracias, Susi. Bueno, primero y antes que nada, muy buenas tardes a todos. Gracias a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca, especialmente en la persona de Susi Bellocol, siempre por su generosidad para invitarnos aquí a todos nosotros, y es un placer y un honor compartir este suplemento con los profesionales que he escuchado y que voy a escuchar, muchos de ellos también amigos. Muchas gracias. Me voy a reducir el tiempo a los 10 minutos acordados, así que bueno, ¿qué es esto de cómo enfrentar el greenwashing de la moda en el mundo y en la Argentina? Para los que no me conocen, bueno, yo soy abogada, como dijo Susi, de la Universidad Nacional de Córdoba, soy especialista en Derecho Ambiental de la UBA y máster en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional San Martín. Y actualmente estoy en la Universidad Austral coordinando una maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental, donde tenemos la suerte de tenerla a Susi contándonos acerca de moda y sostenibilidad. Bueno, como ustedes sabrán, la moda es la segunda industria más contaminante del mundo, detrás de la industria del petróleo, pero por encima de las industrias de la manufactura, de alimentos, de energía y de transporte. ¿Por qué es la segunda industria más contaminante de acuerdo a las estadísticas que lleva la Organización de Naciones Unidas, ONU? Bueno, por un lado tenemos que
es una industria que tiene un alto consumo de agua, especialmente cuando uno ve cuánto se consume para hacer un jean, piensa 2 veces antes de comprarse otro. Por otro lado, utiliza sustancias tóxicas para el teñido de los mismos, y también no tiene en cuenta la huella de carbono, que se refiere al traslado de las prendas desde donde se producen hasta donde van a ser vendidas y consumidas. Eso en cuanto solo a lo ambiental. Lo que implica este traslado de la huella de carbono tiene que ver con la incidencia en los gases de efecto invernadero, también denominado GEI. Y en cuanto a lo social, pensemos que la mayor parte de las prendas, como bien dijimos, por un lado vienen de China o de Bangladesh, Vietnam. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió lamentablemente en Bangladesh en el 2013, el desastre de Bangladesh en la Plaza Rana, con los fallecimientos de vidas humanas. Justamente en el mercado de la moda, 1 de cada 6 trabajadoras del mundo están abocados a el trabajo textil. Es una cifra altísima y lamentablemente es un sector donde mucho existe el trabajo esclavo, sueldos bajos para el nivel de trabajo que tienen y horarios muy extensos de labor. Por eso generalmente son elegidos estos tipos de países para tener sus talleres textiles. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy por hoy nos encontramos, gracias a todos estos movimientos internacionales de Naciones Unidas y demás, con un nuevo consumidor, un consumidor mucho más consciente, que tiene un consumo crítico, un consumo consciente. Entonces, como las empresas son también conscientes de que este nuevo consumidor les exige otros compromisos con el ambiente y con la sociedad, surge lo que se llama greenwashing. ¿Qué es el greenwashing? Como sus palabras de origen inglés lo indica, green, verde, washing, lavado, es como lo que se suele llamar lavado verde o ecolavado, es cuando una empresa se vanagloria de tener políticas ambientales y sociales para un producto o un servicio y en la práctica, en la realidad, no lo tiene, simplemente lo usa para conquistar a sus consumidores. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta mala política del greenwashing en el mundo específico de la moda? Bueno, la moda, ustedes saben, está viviendo una 4ª revolución industrial, como dicen algunos, que sería cómo se ha perpetrado la tecnología en el mundo de la moda, cómo se vende el quiero ahora y compra online, minuto a minuto, lo que ha hecho que la moda se consuma mucho más rápida, cambien las temporadas, lo que también genera mucho más residuos, tanto y mayores impactos, por lo tanto, ambientales como también sociales. Y ahí es cuando aparece como una oportunidad, como nos dice Bill Gates, la tecnología no tiene esa moral, el que le da el punto de la moralidad es el uso que se haga de esa tecnología. Y ahí es cuando tiene una oportunidad el blockchain. Como otros disertantes ya han hablado antes, justamente el blockchain es una tecnología que nos permite asegurar la trazabilidad de las prendas. Cuando hablamos de la trazabilidad nos permite conocer desde qué algodón se ha cómo se ha cultivado el algodón para realizar una determinada prenda, si ese cultivo de algodón se han aplicado pesticidas, agroquímicos, cómo ha sido la recolección de ese algodón, en dónde ese algodón se ha producido, cómo han sido los talleres, y en esos talleres ha habido trabajo esclavo o trabajo infantil, qué tinturas se han utilizado en esos talleres para teñir esas prendas. Bueno, justamente el blockchain permite una trazabilidad desde la materia prima para realizar la prenda, tanto en su fabricación como también en la venta que se hace y también en el destino final que se le dé a esa prenda. Es muy interesante la tecnología del blockchain. De hecho, la Unión Europea posee una norma específica acerca de la trazabilidad. Para los que no la conocen, les recomiendo su lectura. Es la norma 66-901-992. Y el blockchain también podemos decir que nos permite no solo controlar, también evitar el fraude y la piratería, especialmente porque recordemos que la piratería se encuentra muy presente en el mundo de la moda. A veces uno piensa que está comprando, como le dicen algunos, una ganga, y en realidad está comprando algo que viene justamente de la industria pirata en la moda. Por otro lado, también permite que sirva para detectar aquellos, se les genera como un chip invariable, único a esa prenda a través del blockchain,
nos permite que el fabricante de esa prenda, en caso de haber algún producto defectuoso o tóxico, puede identificar a dónde se encuentra esa prenda para retirarla del mercado. Por otro lado, también sirve para garantizar los derechos humanos y derechos laborales. Si la prenda le permite saber al consumidor si en el momento de cuál es el detrás de escena de las prendas, si ha habido trabajo esclavo, si como dijimos, si ha habido trabajo infantil en la producción de esta prenda y poder decidir si realmente quiere ponerse una prenda que fue producida en tales condiciones. Con respecto desde el punto de vista ambiental, también nos sirve para saber, como dijimos antes, si el algodón utilizado para la fabricación de esa prenda ha sido un algodón orgánico, o si se le han aplicado agroquímicos. Y por último, también le sirve al organismo de control utilizar el blockchain para controlar de manera más eficiente y más rápida la trazabilidad de esta prenda a lo largo de su circuito productivo. En mi trabajo, yo hago un estudio pormenorizado de todos los sellos a nivel internacional, tanto los sellos que garantizan los criterios sociales, como también los sellos que garantizan los criterios ambientales de las prendas, pero me quiero enfocar, atento a que soy argentina, simplemente en dos sellos de nuestro país, uno que garantiza un criterio ambiental y otro que garantiza un criterio social. Con respecto al criterio social, el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ha desarrollado un sello que se denomina Compromiso Social Compartido, SCC, en el cual sirve para identificar aquellos talleres textiles en los cuales el INTI, junto con el Ministerio de Trabajo, han realizado un monitoreo, y en este monitoreo se ha detectado que en dicha fábrica no hay trabajo esclavo, no hay trabajo infantil, se respetan las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, se ha cumplido con toda la normativa y se le da un sello identificatorio a ese taller, lo que le permite, por un lado, al consumidor saber qué es lo que está consumiendo con este sello. Y por otro lado, bien, se utiliza lo que se denomina compras públicas sostenibles, generalmente la administración pública, cuando realiza licitaciones, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad para los uniformes de los policías, etcétera, pide que, por ejemplo, se presenten a empresas que tengan identificado este sello del INTI. Este sello que del INTI es un sello gratuito, con lo cual ponen un pie de igualdad a tanto una pequeña como una gran industria. Y por último, el sello que garantiza el criterio ambiental es el sello en Argentina que se llama Orgánico Argentina. Es un sello que fue creado por una resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la cual se creó un logotipo específico. Les recomiendo que puedan acceder a la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para conocer el sello, en donde se identifica que la producción no se han aplicado ningún tipo de pesticida tóxico a la misma, con lo cual es una producción natural, lo que le permite no solamente al consumidor conocer qué está consumiendo, si esa producción es orgánica o no, sino que también le permite al Estado, cuando compra, en determinados supuestos, pedir producción específica que venga, por ejemplo, de algodón orgánico. Estos son algunos de los mecanismos que se han creado en nuestro país, y a nivel internacional nada más quiero destacar que hay una serie de apps en donde el consumidor puede saber minuto a minuto si esa prenda ha cumplido con toda esta normativa ambiental o social. Por ejemplo, Making for Nike, ahí dice en qué tipo de taller fue producido los diferentes productos de Nike. Eso es lo que les quería contar acerca de este nuevo mundo, acerca de cómo se une la tecnología y la moda en el respeto del ambiente y de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Belén. Seguimos en Argentina, en Buenos Aires, la ciudad del Tango, como Marta dijera, y vamos a dar paso ahora a Constanza Conoli, alguien que trabaja desde hace años en el impacto social de los nuevos modelos de negocios de las empresas. Agostina Coniglio, lamentablemente hoy por problemas personales no nos va a acompañar, pero le agradecemos a ella el trabajo que ha hecho junto a Constanza. Constanza, te damos la palabra, gracias por estar aquí.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Susi. Creo que todos los exponentes te fuimos agradeciendo tu generosidad por hacernos parte de este trabajo que realmente es extraordinario. He estado escuchando a todos los otros expositores y cómo has logrado una alineación en todas las áreas, en todos los aspectos en el tema de la moda y la sostenibilidad. Bueno, mi trabajo y un poco lo que quería compartir y escuchando a los expositores anteriores hablar de soft law, de necesidad de regulación, de cuestiones que todavía no tenemos previstas. Bueno, nuestro proyecto con Agostina, que como decía Susi hoy no nos puede acompañar por un tema personal, era hablar de los nuevos modelos de negocios, ¿no? Que surgen en el eje social, no tanto como nos compartía Belén del área ambiental, sino más bien en el eje social, de contar un poco qué es lo que está pasando con esta nueva economía, que no es ajena a la moda, y es lo que han estado todos escuchando en este tiempo de las exposiciones, ¿no? Estos nuevos modelos de negocios hacen a la necesidad de que nosotros, en nuestro rol de abogados también, empecemos a encontrar, siempre decimos que el derecho llega detrás, ¿no? A encontrar figuras híbridas, porque no tenemos regulación, y me atrevo a decir, no solo en Argentina, que es de donde soy parte, sino también en la región. Colombia, escuchaba antes atentamente el caso, tiene lo que se llama la ley BIC, de la ley de empresas de beneficio de interés colectivo, pero no hay regulación sobre empresas sociales, que es un poco el trabajo que realizamos con Agostina. Creemos que urge para acompañar y poder apalancar todo este desarrollo sostenible, y entre ellos la moda, empezar a construir regulación, ¿no? Empezar a construir legislación que las recepte, que las regule, y no solo en Argentina, sino en la región. Hace poco compartíamos otro espacio en el cual decíamos la importancia de la identidad de la región iberoamericana, ¿no? En general, no solo nos identifica el lenguaje, sino la forma en que somos, regulamos, codificamos, etcétera. Entonces mi invitación es a pensar juntos, digamos, como región, esto que estábamos compartiendo con Agustina, ¿no? Donde se quiebra, y ahí a un poco desarrollo de la presentación que hicimos, se quiebra el modelo de lucro y no lucro, ¿no? Ya no vamos a hablar, y lo que está pasando en la economía, de organizaciones o modelos de negocio que tengan como finalidad el lucro o finalidad sin fines de lucro de las ONG tradicionales, sino el impacto, ¿no? Y acá en el impacto es donde entra de una manera muy importante todo lo que es el negocio y el desarrollo de la moda y la sostenibilidad en la moda. En Argentina, como todos ustedes saben, y creo que acompaña a la región, o sea, tenemos muy segmentado lo que es las organizaciones, digamos, sin fines de lucro y con lucro. Hay también mucha confusión respecto a los conceptos, ¿no? De cuando hablamos de empresas de triple impacto, empresa social, emprendimiento sustentable, ¿qué es, no? Y creo que es importante que entre todos regulemos y empecemos a legislar sobre esa temática. En Argentina, y un poco compartimos en la presentación, lo que hicimos fue compartir qué está sucediendo y qué modelos de negocios se están utilizando, qué figuras jurídicas se están utilizando para aquellas empresas que buscan un impacto social, ¿no? En Argentina no hay una figura jurídica exclusiva, como decíamos antes. La mayoría ha iniciado un proceso de lo que se llama una figura híbrida, que es tomar la figura de una asociación civil, pero bajo forma de una sociedad comercial, que es un supuesto muy específico que nuestra ley permite. Y también hay otras que han elegido ir directamente sin fin de lucro. Todo esto depende un poco de la articulación y la empresa social que el propósito tiene, ¿no? En la industria de la moda no imagino en absoluto algo sin fin de lucro, pero tampoco creo que por ahí debería ser una empresa tradicional, sino que deberíamos lograr identificar un modelo de negocio social que tenga una regulación específica que le permita escalar, digamos, como tendría que escalar esta mirada diferente, ¿no? Y hay muchos que lo que están haciendo es tener una doble estructura, donde hay una organización con fines de lucro y otra sin fines de lucro. Hay otros que son cooperativas, que en el mundo de lo que tiene que ver con lo textil hay muchas cooperativas, digamos, de trabajo. El problema que se presenta, digamos, en estas figuras es que todas tienen lo que decimos en lo legal pros y contras, ¿no? O sea, dependiendo qué figura jurídica adoptamos o elegimos, vamos a tener mayor o menor potenciabilidad. Dentro de las figuras que nosotros hacemos un análisis ahí de cada una de ellas decíamos que es el artículo 3º,
que dificulta, digamos, ninguna de ellas obtuvo una exención fiscal acá en Argentina, a pesar de ser una asociación civil. Y lo que creo que es importante traer en estos nuevos modelos de negocios es la inversión de impacto, ¿no? La importancia que tiene que sea un modelo y una figura jurídica que permita y atraiga inversiones de impacto. El desarrollo sostenible y todo lo que estuvimos trabajando desde las presentaciones, de la tecnología, inclusive del greenwashing, de cómo potenciar una industria de moda sostenible, requiere también inversiones de impacto puestas en la moda, y para la inversión de impacto hay que buscar por ahí instrumentos ad hoc. En la presentación con Agostina compartíamos este artículo 3º, pero claramente al ser una organización sin fines de lucro no atrae inversión de impacto porque yo no puedo repartir o compartir mi utilidad y mi forma de financiamiento es muy escueta porque tiene que ver solo con lo que es endeudamiento y no así lo que tiene que ver con equity, que es algo, me parece muy importante, ¿no? Otra de las figuras que se eligió y que está mucho y en la mayoría de los emprendimientos sociales, inclusive en los textiles y de moda, es tener una doble estructura, ¿no? Donde yo tengo una organización sin fin de lucro que me permite articular con muchísimos actores y después tengo una sociedad. Esta doble articulación, obviamente, como todos ustedes entenderán, tiene un costo muy alto, o sea, no tiene sentido tener una doble carga de figuras jurídicas a sostener y mantener. Se linkean por lo general a través de marcos y convenios de cooperación. Hicimos unos cuadros que espero que sean claros en la presentación de cómo tratamos de exponer las articulaciones de los distintos actores, pero lo importante, y llegando un poco a la propuesta que hacemos en el paper que Susi nos invitó a participar, tiene que ver con crear por ahí una figura para Argentina de cuál es la empresa social, ¿no? Y entonces ahí tratamos de dar una definición de que sería aquella organización, digamos, cuyo propósito es resolver un problema social, pero utilizando un modelo de negocios que consiste en la creación e intercambio de bienes y servicios. Y ahí resaltamos 3 elementos, ¿no? El propósito principal de impacto social. Dentro del paper ustedes van a ver que compartimos mucho lo que sucede en la legislación comparada, a diferencia de lo que sucede en la región iberoamericana. En el derecho anglosajón en particular hay mucha regulación regulando estas cuestiones de social enterprises o purpose driven companies. O sea, hay en el marco del contexto, digamos, legislativo ya más global, hay muchos modelos que respaldan justamente esta figura, ¿no? Entonces, el objetivo principal, decíamos, es el impacto social, que es dar solución a un problema social en el que voy a atender las cuestiones ambientales, que no se ignoran, pero podrían conducir o relacionarse con el propósito social, pero podría eventualmente no hacerlo. En el caso de la moda probablemente es muy difícil que nos desatendamos del tema ambiental a la vez que el social, ¿no? Claramente es clave. Un objetivo económico, pero también en un punto secundario, donde me permita el económico ser autosustentable, pero que también tenga límites en la distribución de las ganancias para poder priorizar ese propósito social. Y otra de las cuestiones que nos trae mucho la legislación comparada y que creemos que es muy importante, tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Con los propósitos participativos y democráticos en la toma de las decisiones. Todas estas figuras, supongo que habrá muchos argentinos, tal vez oyentes, y en la región les harán ruido o eco. No hay figura jurídica, digamos, que tenga todas estas cuestiones de manera conjunta. Si bien no podemos ser ajenos a que con la regulación existente existen, hay empresas sociales, hay empresas de triple impacto, hay empresas de impacto y negocios de impacto en la región, creemos que para poder apalancar, para poder dar reconocimiento a estos modelos de negocios, a estas empresas de moda sostenible que realmente están haciendo su trabajo cuidando el desarrollo sostenible, cuidando el medio ambiente, cuidando las cuestiones sociales, y antes se habló de los derechos humanos y las condiciones del trabajador, si yo las puedo identificar, también las voy a poder potenciar, ¿no? Les voy a poder dar incentivos, les voy a poder dar un montón de cuestiones desde políticas de Estado, como así también entre los pares, identificar que elijo comprar con esa empresa porque tiene esos requisitos y esas condiciones. Y no es todo darlo, por ahí como nos compartía Belén, con sellos, que son importantísimos y que en Argentina se está trabajando mucho y también en la región, sino también con figuras jurídicas que yo sepa que esa es la figura jurídica que trae detrás todo este impacto social y ambiental. Creemos que
dentro de esta definición hay 4 conceptos clave para analizar que tiene que ver con el régimen fiscal, cuál sería la articulación con el Estado, cuál sería la política de inversión, a su vez de endeudamiento, si todo poner límites, y todo esto que hablábamos antes de la inversión de impacto, y la importancia, y reitero, como decíamos antes, el rol del Estado también de visibilizar e impulsar con políticas públicas este tipo modelo de negocios que responde a la nueva economía. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Connie. Muchas gracias. Vamos a dar paso también en Buenos Aires a Lucas, que hará el cierre con su exposición. Daremos a lo mejor la contestación a alguna pregunta si alcanzamos. Lucas nos va a hablar de la propiedad intelectual y la sostenibilidad en relación a la protección de los conocimientos tradicionales. Gracias, Lucas. Muchas gracias, Susi, muchas gracias a la Universidad de Palermo y a la Universidad de Salamanca por esta oportunidad. Como la atención es efímera y el tiempo breve, vamos a intentar realizar un breve resumen de lo que he tratado en el trabajo y quizás uniendo, después de escuchar a todos los ponentes, uniendo algunas exposiciones. Los teníamos a Cristian, que nos planteaba justamente el concepto de la protección de la diversidad. Recién la teníamos a Constanza, que nos decía la necesidad de regulación para que se incentiven determinados mecanismos para la creación de empresas B y para la generación de esos conocimientos. Y también vimos o recorrimos con Vanessa la importancia y la regulación justamente de cuestiones necesarias para proteger o para obtener sellos con Belén y demás. En esto se inserta el concepto de sostenibilidad y una sostenibilidad orientada a la innovación. Y cuando hablamos de innovación hablamos de la protección de las ideas. ¿Y a qué me refiero cuando hablamos de protección de las ideas? Cuando hablamos de protección de las ideas me refiero a la posibilidad justamente de lograr, si se quiere, un desarrollo que tenga perdurabilidad en el tiempo y que pueda ser aprovechado como un valor positivo y no solamente como una exclusividad en el mercado. Un valor positivo por cuanto incentive el desarrollo de elementos de innovación que conducen a un desarrollo sustentable y además de este desarrollo sustentable que permitan justamente lograr un triple beneficio, tanto para consumidores, para usuarios y también para fabricantes o productores de esa tecnología. En esto, sin lugar a dudas, el Estado y también las empresas y la sociedad civil juegan un rol importante. Desde el comienzo y desde la cuestión de la importancia de la diversidad biológica y desde el Tratado y la Convención de Diversidad Biológica, el tema justamente de la sostenibilidad ha sido un tema de alcance mundial. En materia de propiedad intelectual, como ustedes saben, se encarga de proteger y brindar incentivos para proteger justamente no solamente el desarrollo, la creatividad, sino cualquier expresión literaria, artística, por parte justamente de los productores. Y allí abarca a la industria de la moda, a la industria del diseño, a la industria del desarrollo, en todas las facetas que nos comentaba, por ejemplo, Vanessa, con la trazabilidad justamente de cada cadena de producción, o Belén, haciendo justamente a la importancia de los sellos y de la certificación de algunos procesos. La propiedad intelectual es eso también, certifica justamente que ese contenido es original, novedoso, innovador, y si nosotros la orientamos justamente a la sostenibilidad y orientamos a la obtención de patentes verdes, por ejemplo, o a la obtención justamente de determinadas características y brindamos esos incentivos, podemos realizarlo. En el mundo se plantea también la posibilidad justamente de proteger aquellos conocimientos tradicionales, que son conocimientos de comunidades originarias, también conocimientos de distintas regiones en las cuales hay elementos que influencian o de manera decisiva llevan a dejar su aspecto en la moda. Y en esto me refiero justamente desde un diseño hasta el elemento base de toda la industria textil. Con esto me refiero es que muchas veces se habla de una apropiación cultural
o de una apropiación de esos conocimientos, de esas expresiones o de esas invenciones novedosas. ¿Por qué? Porque estos conocimientos se van pasando de generación en generación en las comunidades y muchas veces son tomados por las empresas y llevados a la práctica como nuevos productos en el mercado. Los conocimientos tradicionales plantean la dicotomía, entonces, de cómo se va a solventar y cómo se va a resolver dónde es el origen del producto, cómo se va a repartir los beneficios de por un lado, esa sostenibilidad, pero por el otro, justamente el reconocimiento a ese valor, a ese desarrollo económico, y por otro lado, también se establece cómo se pueden proteger. Y allí aparece la propiedad intelectual en escena, intentando, como mencionaba la colega colombiana, dar distintas respuestas de distintas aristas. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente entendiendo que es el respeto de la diversidad, el respeto por el otro y el respeto justamente por apuntar a lograr incentivos para un mundo innovador, pero que un mundo innovador que tenga en cuenta la sostenibilidad y que tenga en cuenta también el valor de las ideas. ¿Por qué? Porque como quizás nos señalaba el autor inglés Peter Watson en su libro Ideas, la lección más importante que podemos extraer de la historia de las ideas es que la vida intelectual, acaso la dimensión más importante y satisfactoria de la característica de la existencia de otros como personas, es una cosa frágil, que puede, perderse, puede destruirse con facilidad si no la cuidamos y generamos esa conciencia de que ella contribuye también al desarrollo y al progreso social. Es por eso que la protección de las distintas facetas del desarrollo de la moda, de la industria del diseño, y también la incorporación y el respeto de las comunidades originarias a través del reconocimiento del valor que aportan con los conocimientos tradicionales, permiten un desarrollo mucho más extenso y mucho mejor de no solo el respeto de la sostenibilidad, sino también de la propiedad intelectual. Y en esto, Susi, en el escaso tiempo vamos cerrando la charla. Gracias, creo que con tu mensaje nos invitas a seguir investigando. No tenemos más que agradecer a cada uno de ustedes el aporte, no solamente de hoy, sino del cuaderno. Gracias a todos los que nos acompañaron. Estén atentos a las noticias porque en octubre vamos a tener un espacio de debate amplio y los esperamos entonces allí. Pueden comunicarse con los autores. Gracias a todos. Gracias Universidad de Palermo. Gracias Universidad de Salamanca.